Hola, bienvenidos a esta nueva presentación de Descubriendo la Historia con el licenciado Fernando. Hoy hablaremos sobre vida republicana en Ecuador. Bienvenidos. A continuación, tendremos un índice de contenidos con los cuales vamos a aprender todo ese sentido de la vida republicana en Ecuador. Por eso es importante, primero, hablar acerca de la definición de república. Como tema 2, hablaremos acerca del nacimiento del país entre los Andes llamado Ecuador. Como tema 3 hablaremos de los primeros años de la vida republicana. Como 4 periodización de la República del Ecuador. Y 5 una pequeña conclusión. Para poder comprender este sentido de república, es primero importante hablar de su definición. Una república es una forma de Estado cuya máxima autoridad no es un monarca u otra de las demás autoridades que ocupan el poder a través de una forma de gobierno como aristocracia, que tiene que ver con el poder de los que tienen más dinero, el parlamentarismo, que habla acerca de un grupo en común de intereses grupales o individuales, o la oligarquía, que también es un grupo relacionado con la parte de poder económico. En las repúblicas actuales, sí, en la actualidad, la figura de jefe de Estado es representado por el presidente, electo por voto popular. A este sentido se lo llama democracia. En las repúblicas actuales es una forma en la cual designamos a nuestros líderes que dirigirán la parte administrativa, política y económica de nuestro país, forma democrática a través de la voluntad de los pueblos. Eso en el sentido de república. En el punto 2 hablaremos del nacimiento del país entre los Andes llamado Ecuador. El 22 de septiembre de 1830 se promulgó la primera constitución ecuatoriana que declaró, entre los otros artículos, que los departamentos de Suay, Guayaquil y Quito, que eran constituidos en ese entonces como los tres, digamos, departamentos que existían en lo que se refiere a la parte administrativa del territorio ecuatoriano, a reunirse entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado de Ecuador. ¿Pero de dónde sale este nombre de Ecuador? Para eso, esta breve explicación. En aras de la unidad se resolvió llamar al nuevo Estado como lo habían hecho los sabios franceses que lo visitaron años atrás, para ser preciso, durante la época de la colonia, para hacer estudios sobre la línea equinoccial. Y es debido a esta línea equinoccial que nació el Estado, la República del Ecuador. Nació la República del Ecuador por esta línea equinoccial, ¿sí? O ecuatorial, que de ahí se deriva el nombre de Ecuador. En relación de la división administrativa de ese entonces, hablamos de la Sierra Centro-Norte, con su eje principal administrativo que era Quito. También tenemos a la Sierra Sur, ¿sí? Que, como lo mencioné anteriormente, estaba bajo el mando de lo que es Azuay, nucleada alrededor de Cuenca, tuvo una mayor presencia de la pequeña propiedad agrícola y la artesanía. Y por último, pero no menos importante, la costa, en la cuenca del río Guayas, con su centro en Guayaquil, ¿sí? Puerto principal de donde se exportaba e importaba los principales productos y se manejaba la parte económica de lo que era la naciente República del Ecuador. Por otra parte, como eran los primeros años de la vida republicana, en las primeras décadas de la República fueron de inestabilidad, pues esa confrontación entre quienes deberían manejar el poder era latente en ese entonces, entre los criollos y todavía esos rezagos que quedaban de administradores de parte de la corona española. Esa confrontación haría que los primeros años de la vida republicana sean un poco complicados, como eran las relaciones sociales de la naciente república, pues bastante injustas, pues mestizos, indígenas y afrodescendientes, así como también mujeres, eran excluidas totalmente de la participación en lo que se refiere a la vida republicana del Ecuador, quedando en ese sentido pocos grupos que ostentaban el poder en el sentido de la república. Para poder comprender un poco mejor este sentido de lo que es la historia ecuatoriana, haremos una breve periodización.
¿sí? Que ésta se consolida en el Proyecto Nacional Criollo, un inicio, quien tenía el poder eran los criollos, pese que tenían grandes diferencias entre la costa y la sierra, trataron de construir ese Plan Nacional Criollo. A esta parte la denominaremos de este modo. Pasando al siguiente punto, el Proyecto Nacional Mestizo, que derivado de la guerra por un nuevo Estado liberal, protagonizado por Eloy Alfaro, llamó o convocó a las diferentes montoneras, que en este sentido, constituido en su gran mayoría por mestizos, por eso se llama el Proyecto Nacional Mestizo, constituiría un nuevo paso hacia la nueva construcción de una república un poco más justa y equitativa, pasando por último a lo que sería el Proyecto Nacional de la Diversidad, en la cual tomarán protagonismo indígenas, mestizos y afrodescendientes, constituyéndose como un país o bueno, una república más particular en el sentido de que era la unión de todos para sobrellevar cualquier complicación que llevaba el Estado. Como conclusión final, podemos determinar que conocer la historia del Ecuador, sobre todo en esta etapa de la vida republicana, es importante para, de esta forma, reconocer que a lo largo de la historia de la República de Ecuador ha sufrido varias transformaciones, que ha habido complicaciones, sí, que en la actualidad vivimos una complicación que anteriormente tal vez no las existió, es una falacia. En realidad, pues, han existido, existen, existirán diferentes complicaciones en el sentido de construir una sociedad más justa y equitativa bajo este sentido de política administrativa basado en la república. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.